por mi canal. Yo soy Marilyn y como verán aquí en la descripción de abajito, hoy vamos a comentar el libro de uno de mis actores favoritos en el mundo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y el libro que vamos a comentar es la autobiografía que él escribió, que se llama Sin Querer Queriendo. Bueno, comencemos hablando un poco sobre el actor, sobre Roberto Gómez Bolaños. Creo que en verdad no necesita mucha presentación, es un personaje muy conocido en toda Latinoamérica. De hecho, ha destacado más en el campo actoral, también en el campo de la producción, de la música. Él también ha sido compositor musical y dramaturgo, porque ha escrito una obra, 11 y 12. De hecho, ha escrito más obras, pero la que yo me recuerdo es 11 y 12. Pero en el campo de la escritura no es tan conocido, probablemente porque tiene poca producción literaria, si lo podríamos llamar así. Tiene tan solo 3 libros. El que estamos reseñando ahora, que es Sin Querer Queriendo, su autobiografía, fue la última publicación que tuvo. Después también tiene El Diario del Chavo del Ocho, que salió publicado en 1995, y un poemario que se llama Y también poemas. Todos los estoy dejando por acá para que lo puedan revisar. Si quieren buscarlos todavía lo pueden encontrar. Pero sí, entonces no conocemos tanto a ese Roberto Gómez Bolaños en el lado de la escritura. Y bueno, yo debo admitir que he leído solamente 2 de los libros, que son prosa. No he tenido la oportunidad de leer el poemario, pero lo que he podido destacar tanto en El Diario del Chavo del Ocho como en Sin Querer Queriendo, pues que Roberto Gómez Bolaños tiene un humor particular, algo que aparece en la televisión, que lo podemos ver. Por ejemplo, nosotros vemos un programa producido por él, donde no necesariamente salga él, pero podemos identificar fácilmente su humor. Por ejemplo, me refiero al tema del juego de palabras, o incluso el humor físico, el humor de contacto, el de los golpes y todo ello. Su humor es muy particular y bastante identificable en la televisión, pero también lo podemos encontrar en el libro. Entonces yo creo que ese traspase de un formato audiovisual a un formato escrito es muy complicado, pero en verdad cuando leemos a Roberto Gómez Bolaños estamos teniendo la esencia que también podemos ver en la televisión. Hablemos ahora ya de frente sobre el libro, que es este de acá. Como verán, es de Editorial Aguilar. La primera publicación salió en el 2006, yo tengo la edición del 2008, que justo fue el año en que llegó aquí a Perú. Tiene una calificación de 4 estrellas en Goodreads. Yo pensé que iba a tener mucho menos, pero me llevé una gran sorpresa. De hecho, tiene muchos comentarios positivos al respecto. Creo que nadie se ha quejado hasta ahora de la manera en que escribe. Entonces sí, parece que es un libro muy bueno, la gente lo recomienda mucho en Goodreads. Okay, el libro tiene 400 páginas y está dividido en 16 capítulos que incluyen pues fotos, no sé si inéditas, pero fotos digamos familiares, o de las grabaciones de los programas y todo ello. También tiene un epílogo, un epiloguito, un colofón y un colofoncito. Sí, está bien, la característica humorística de Roberto todavía se nota aquí también. Pero sí, en verdad el libro es bastante extenso y la letra no es tan grande, es así, como lo verás ahí. Y yo en verdad lo he disfrutado mucho, ¿no? ¿Qué temas aborda el libro? Bueno, es una autobiografía, así que principalmente son las memorias de este personaje, que ha estado realmente envuelto en muchas controversias, sobre todo legales, con sus compañeros de elenco del programa Chavo del Ocho. Pero el libro en verdad es muy ameno, trata de abordar casi todo lo que se ha hablado sobre él. Me refiero tanto a las cosas buenas, a los éxitos que tuvo, como a las cosas malas, que más explícitamente me refiero a los problemas legales que hubo con sus compañeros. Y está escrito, como lo dije al inicio, en un humor bastante ameno, bastante comprensible. No utiliza los grandes recursos literarios, así que si están buscando eso aquí, pues no. Yo creo que lo que más resalta la atención en la narración es el humor. Es básicamente eso, ¿no? No hay nada extraordinario más allá de eso, y que tampoco quiero decir que sea algo tan poca cosa, porque en verdad generar humor en los lectores es un poco complicado, y creo que Roberto Gómez Bolaños lo logra hacer definitivamente. Ok, comienzo hablando sobre su niñez, sobre las relaciones con sus padres, con sus hermanos, sobre cómo ingresó a la Facultad de Ingeniería y cómo luego dio su paso a
los programas de televisión de la mano de Viruta y Capulina, de Tintán y todo ello. En verdad muchos de los capítulos están dedicados a la génesis de los programas más conocidos que él tuvo, como El Chavo del Ocho, El Chapulín, el Doctor Chapatín, el Chompiras. De hecho, todos los personajes que él tuvo aquí los va descomponiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, narra cómo se le ocurrió la idea de crear El Chavo del Ocho, o cómo se le ocurrió la idea de crear El Chapulín, y así cada uno de ellos. Y entonces, repito, para alguien que es súper fan de esto es algo alucinante. Ahora, este libro, como ya lo había mencionado, también toca los temas más controversiales de su vida, como el romance con Florinda Mesa, las peleas legales que tuvo con Carlos Villagrán y con María Antonieta de las Nieves por el tema de los personajes. Y sí, lo que nos muestra aquí Roberto Gómez Bolaños es su versión de los hechos, ¿no? Básicamente, qué es lo que pensaba él acerca de pues, que Carlos Villagrán prácticamente copiara el personaje de Kiko y se lo llevara por gira en toda Latinoamérica. Y lo mismo con María Antonieta, que creo que con ella ya hubo como que un poco de amistad o algo así. Pero sí, básicamente sí los toca, y creo que de manera muy prudente, sin tratar de llegar al extremo de despotricar acerca de sus compañeros. Algo que a mí me gustó muchísimo del libro es que a la par de que nos va contando sobre su vida, sobre su niñez, su adultez, sus romances, sus peleas y todo ello, pues también hace un repaso por los principales acontecimientos que van surgiendo en el mundo. Por ejemplo, él aborda el tema de la Segunda Guerra Mundial, y recuerdo mucho esto, la idea de que su nombre como tal, Roberto, pues tenía las iniciales del eje Tokio-Berlín, que era, por ejemplo, Roma de Roberto, Ver de Berlín y todo de Tokio. Entonces él, recuerdo que una parte decía que él, sin querer queriendo, estaba apoyando a este eje porque, bueno, pues tenía sus iniciales en el nombre. Entonces va contando un poco cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial aquí, cuáles eran sus impresiones acerca de ello. También habla sobre la muerte de un papa, que no recuerdo el nombre, pero lo voy a dejar por acá. Creo que es Papa, puede ser Pío, no. Lo voy a dejar por acá porque en verdad no lo recuerdo. Pero sí, y me encontré también en Goodreads porque estuve revisando algunos reviews, algunos comentarios, y un comentario en donde decía que esta cosa de que comentar un poco los principales sucesos históricos que sucedían en ese momento, pues este chico decía que le parecía innecesario que el autor abordara pues lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Él decía que era innecesario porque él no aparecía directamente en esos sucesos. Entonces yo me pongo a pensar ahorita en este tipo de comentarios y digo, pues yo creo que sí es valioso, porque si uno ha seguido la trayectoria de Roberto en la televisión, pues recordarán que él tiene muchos programas de índole histórica. De hecho, él aborda temas como la Segunda Guerra Mundial, tiene episodios en donde, bueno, parodia un poco el tema de Hitler, del nazismo. Por otro lado, también tiene temas como el tema de Napoleón Bonaparte, o sea, infinidad de sketch con referencias a personajes históricos y literarios. Entonces, yo creo que sí es importante ver, porque en verdad él sí tenía una sincera apreciación hacia la historia. El libro también da una pasada a la historia de la televisión mexicana, y creo que ya esto es algo que es desde mi punto de vista, no sé si en verdad sea algo como historia de la televisión, pero hace gran referencia a personajes en el campo del humor súper conocidos, como pueden ser Viruta y Capulina, Cantinflas, Tintán. Y de hecho él nos va contando cómo es que la televisión se va constituyendo como parte central de las reuniones familiares, en la casa, y cómo también esto intenta reflejarlo en sus programas de televisión. Algo que a mí me llama la atención también es que él nos va contando sus múltiples trabajos dentro de la televisión. Él comienza siendo utilero, me parece, el programa de Viruta y Capulina. Luego va pasando a ser microfonero, los que levantan el micrófono. Luego lo llaman para ser guionista, y así como que va ascendiendo y va pasando por casi todos los puestos en que una persona que trabaja en la televisión podría pasar, ¿no? Desde utilero hasta ser, pues, escritor, guionista, productor y todo ello. Entonces me parece interesante poder resaltar este tema. Si alguien está interesado en esto de la televisión mexicana, pues aquí tienen un punto de vista bastante interesante, porque también aborda el tema de las grandes corporaciones televisoras. Por ejemplo, cómo se va constituyendo Televisa,
el mismo Canal 8, que creo que es Televisa o algo así, pero me refiero a que aborda esto de cómo se va construyendo el broadcasting, creo que es el nombre que se le da, y cómo se van creando figuras nuevas como los grandes productores televisivos a la par, digamos, de un Genaro Delgado Parker aquí en Perú, ¿no? Sería un Emilio Azcárraga en México. Entonces, creo que esto es algo interesante, si les interesa también lo pueden revisar ahí. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué debo leer este libro si yo no soy fan de Chespirito? Nunca me gustó su programa, lo odio, me da igual, o sea, ¿qué de nuevo tiene este libro? Si ya tú dijiste que este libro pues para los fans es como su Biblia, pero yo pues no soy fan, no me gusta, no me cae, ¿por qué tendría que leerlo? Entonces le voy a dar algunas razones por las que yo creo que es importante leer este libro. De hecho no es súper obligatorio, o sea, no es, digamos, la gran joya literaria, eso ya lo dejé bien claro, pero creo que vale la pena leerlo porque es un personaje que de una u otra manera ha marcado nuestra infancia. Y digo infancia porque infancia o incluso adultez, porque a mí todavía me siguen gustando mucho sus programas. Pero sí, entonces le voy a dar mis razones, mi opinión sobre por qué compré el libro también. Bueno, es obvio porque soy fan, pero ¿por qué les recomendaría que compren el libro? En primer lugar, creo que la razón más obvia es porque es un referente del humor, de la comicidad en todo Latinoamérica, casi al mismo nivel o más de Cantinflas. Entonces, de por sí, esta particularidad ya nos da una razón interesante de por qué leer este libro. Y lo digo en el sentido de que se constituye como una figura latinoamericana. Me refiero a que, y me voy a centrar sobre todo en el programa de Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho representa a múltiples sociedades en general de países como México, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, en donde podemos encontrar desigualdad, pobreza y estos personajes como los que vemos ahí, ¿no? A una vecina pelanera, a un niño rico, a un niño pobre, a un personaje divorciado y todo ello. Entonces yo creo que el que él haya podido crear o poner estos elementos en un programa es una buena señal de cómo él está entendiendo o cómo se va entendiendo Latinoamérica para los años 50 o 60. Entonces, como les dije, en este libro, el autor, bueno, Roberto Gómez Bolaños, aborda cómo es que le da origen a estos programas y estos personajes. Entonces yo creo que poder tener esa versión de los hechos o poder comprender por qué es que él comprende Latinoamérica de esta manera, pues es algo muy interesante de analizar, y sobre todo porque esta representación que vemos en el Chavo del Ocho de la vecindad, pues ha calado y ha tenido tanto impacto en todas las sociedades que es como que todos se sienten identificados con la vecindad del Chavo. Bueno, en su gran mayoría, los que son millonarios creo que no, pero en su gran mayoría todos se sienten identificados con eso. Entonces, ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Qué concepciones de América Latina estamos teniendo en este programa? Aquí está la respuesta. Segundo, ya lo mencioné también, si estás interesado en tener una percepción o un conocimiento sobre cómo era la televisión mexicana en los años 50, 60, en donde obviamente el boom del cine, el cine de oro con Pedro Infante, Cantinflas, estaba en su apogeo y la televisión pues recién comenzaba a invadir las casas, esta también es una buena idea para que tú lo puedas revisar. Aquí puedes encontrar fotos, experiencias, anécdotas. En general es un libro, creo que, de anécdotas, pero que te van a dar una visión de cómo ha ido cambiando, bueno, cómo se fue constituyendo la televisión en los 50. Y de hecho es un personaje que pues ha pasado casi toda su vida en la televisión, ¿no? Desde los 50 hasta casi finales de los 90. Entonces podemos ver ahí, o sea, incluso los tipos de humor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Viruta y Capulina, que digamos son uno de los pioneros de este humor físico, un poco violento, que podemos ver luego en sus programas. Tenemos ahí también otros personajes, o sea, es un gran anecdotario de lo que fue la televisión en los años 50. Ahora, el punto final, y esto lo he dejado ya para aquí poder explayarme a mis anchas, es que si no te gusta Chespirito, si lo odias a muerte, si en verdad dices que su programa es una basura, que el Chavo del Ocho es una basura, que genera violencia, genera estereotipos en la sociedad, en verdad lo entiendo, porque así como tiene muchos admiradores,
tiene muchísimos detractores también. Pues si lo odias tanto, si no te cae, pues creo que no hay mejor manera de que puedas validar tu odio o tu desencanto que leyendo su propia autobiografía, ¿no? Entonces yo creo que eso te puede ayudar a generar, digamos, mayor crítica, si es que, bueno, estás interesada en hacerlo, no sé, respecto a sus programas. Y de hecho, yo sí soy fan, yo lo había comentado, pero sé que también había o se cometían excesos en muchos de sus programas. Y yo escribí hace un par de años, cuando, bueno, falleció en el 2014, escribí un poco sobre esto, si ustedes lo pueden revisar. Lo voy a dejar aquí en el link de abajito, un link que da a mi blog, en donde hablo sobre por qué yo sí justifico la importancia de sus programas en general en toda Latinoamérica. Lo escribo de modo personal, así que no es tampoco el gran artículo o review de la vida, sino que básicamente yo comprendo y soy consciente de que muchas personas lo pueden odiar y pueden decir que ha sido la peor lacra social, incluso lo han comparado con la misma Laura Bozzo, y eso en verdad me indigna mucho. Pero sí, entonces si no te cabe mucho Roberto Gómez Bolaños, pues trata de leer su biografía, no con la intención de que te vaya a caer mejor, sino para ver, o sea, no sé, para que veas por qué no te cae, o de repente cambio de opinión, o de repente terminas odiándolo más, no sé. En verdad, las opciones son múltiples. Entonces, yo creo que esas son las tres principales razones que yo podría dar. Pero espero que les haya gustado este libro, esta reseña. Sé que es un poco inusual aquí en el canal y es la primera autobiografía, creo que reseño. Y estoy muy feliz de que esta haya sido la primera porque es uno de mis actores favoritos. Creo que también de muchas personas que están detrás de la pantalla. Así que si les gustó esta reseña, los invito pues a leer el libro, a comprarlo, o pueden, creo que incluso encontrarlo en ebooks, en Google Books puede ser. Hay muchísimas formas de acceder a él, así que búsquenla. No es un recuento de todas las entrevistas que se le han hecho, no, es algo un poco más profundo. Ya mencioné cuáles son las partes que abordan y está casi todo. Entonces, si les gusta muchísimo, pues vayan y léanlo y disfruten a Chespirito. No olviden que me pueden seguir aquí abajito en mis redes sociales. Tengo un blog que va a pasar por acá, Instagram, Facebook. No tengo Twitter, pero lo crearé algún día. Así que bueno, espero que les haya gustado y chao.